Bien, para seguir, vamos a recurrir ahora a la pregunta 2, que, con la cual nos va a ayudar. Mónica, ¿vos me puedes decir otra vez un número, por favor? 2. 2, muy bien. Henry. Henry, te voy a preguntar, por favor, ¿qué quiere decir Marcuse cuando dice que, dadas las características que tiene la sociedad industrial contemporánea, tiende a ser totalitaria? ¿Qué quiere decir eso de totalitarismo? ¿Verdad? Y si ese es un problema o una virtud, de lo que él describe como sociedad industrial avanzada. Bueno, yo diría, bueno, es totalitario porque es una manipulación de los intereses y las necesidades por medio de otros intereses creados. ¿Ok? Esos intereses creados de igual manera impiden la oposición de las personas. Listo. Impiden la oposición de las personas. ¿Ok? Y yo diría que es un problema dentro de la sociedad industrial avanzada. Uh-huh. Ahora, la pregunta ahí, ¿es un problema para ese tipo de sociedad, para los individuos, para los individuos y para la sociedad, o cómo lo plantearías? ¿Se entiende mi pregunta? Ok, entiendo que la sociedad es considerada totalitaria, Uh-huh. repito, porque hace una manipulación por medio de intereses creados. Esos intereses creados, como las personas son sometidas a una libertad a medias, por ejemplo, esas otras libertades falsas que se le ofrecen por medio de digamos, por medio del adoctrinamiento, de ahí, obviamente generan dominación en ellos y por ende impide que ellos se opongan a la realidad como ya está establecida. Entonces, no sabría si bien podría ser una virtud porque impide la oposición, impide la revolución debido a que estamos acostumbrados a este tipo de sistema, o es un problema en sí mismo por esta falta de crítica y esta falta de autonomía, por ejemplo. No sé si me doy a entender. Comprendo, no comprendo. Ahora, ¿la autonomía sería de quiénes? ¿O la ausencia de Eh, autonomía? de las personas, ya que están sujetas Claro, a este sistema. claro, claro, claro. En ese sentido, el problema es que ese totalitarismo que señala Marcuse. Ahora, o más bien, recordemos que el problema del totalitarismo surge especialmente a mitad del siglo XX, precisamente porque en siglo XX lo que se está es tratando de recuperar una libertad. Si ustedes recuerdan, la Segunda Guerra Mundial tenía mucho este discurso de ser en última instancia una lucha contra el totalitarismo, en este caso nazi, que por todo lo que estaba haciendo pues en Europa, ¿verdad? Ahora, por otro lado, es importante también ver que Marcuse, insisto, sigue jugando con esa especie de contradicciones, de cosas que en principio son como contraintuitivas. No es lo que la gente tiende a ver en primer lugar o tiende a esperar en primer lugar de las cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, las personas a quienes recibieron el texto de Marcuse en Estados Unidos decían, pero ¿de qué está hablando este señor? Si aquí somos libres y somos el lugar más libre del planeta. Y generalmente a los cuerpos, digamos, militares de Estados Unidos, no sé si ustedes lo han visto, en inglés se les llama los luchadores de la libertad, ¿verdad? Los freedom fighters, ¿verdad? Y en ese sentido, que de alguna manera esa sociedad que está prosperando, que está generando
la capacidad de darle a la gente un montón de cosas, un consumo expandido, por así decirlo, que eso sea lo que es totalitario, eso como que no le calzó a la gente, no le calzaba, decían, pero este señor, ¿qué está diciendo? Pero lo que dice es que en última instancia, eh, a partir de ese embelezamiento que hay con todo lo que tienen alrededor los individuos terminan sometiendo su voluntad a lo que está alrededor, ¿verdad? A todo ese torbellino vertiginoso de productividad que en última instancia se los come. Y eso lo van a ver también en la película de Chaplin, cuando vean la escena la escena esta que está en el rotulito que yo les puse en la clase, donde la máquina de alguna manera se traga al trabajador. Eso de alguna manera es lo que está aquí de fondo, ¿verdad? Esa gran máquina que es la sociedad es totalitaria cuando termina apabullando a los individuos. Eso está en línea también con lo que veíamos a partir del planteamiento de Henry David Thoreau, que llega un momento en que la institucionalización con la que funciona la sociedad contemporánea es tan fuerte que los individuos quedan completamente anulados. Por eso es que es totalitaria, ¿verdad? Otra cosa que es importante para Marcuse, es totalitaria porque además no te da espacio real de elección. ¿Cómo? Te colma todos los lugares, todos los momentos. Los individuos hoy en día, o bien, y esto piénsenlo, por ejemplo, en el consumo de pantalla, en este momento, en el consumo de estar conectado, de conexión, de conectividad que tenemos nosotros ahorita en pandemia. Nosotros, si queremos trabajar, si queremos ser productivos a propósito de algo, tenemos que conectarnos, ¿verdad? Pero una vez que termina nuestra jornada de trabajo, ya cuando terminamos de hacer todo lo que tenemos que hacer, muy probablemente, no es un caso del 100%, no es absoluto, pero muy probablemente nuestros medios de distracción, nuestros medios de comunicarnos con la familia, o sea, nuestros medios de comunicación no laborales, nuestros medios de distensión, nuestros medios de esparcimiento, también son por medio de la conexión. Entonces, nosotros nos cuesta cada vez más separarnos de una pantalla, ¿verdad? Entonces, incluso cuando no estamos haciendo cosas por obligación, cuando estamos haciendo cosas por placer, por esparcimiento, por ocio, también terminamos viendo una pantalla, ¿verdad? Bueno, en la sociedad en la que estaba Marcuse, la gente estaba metida con su trabajo en el modelo productivo, en las formas de producción, en los lugares de producción. Y el asunto es que una de las características que tiene la sociedad sobre la que está escribiendo Marcuse, es que también las formas de divertirse, las formas de distender, las formas de descanso de las personas empezaron a ser objeto también de los lugares de consumo. O sea, vamos a ver, cuando ya uno se está divirtiendo, esa diversión tenemos que explotarla. ¿Cómo? Haciendo que esa diversión sea, está bien, la distensión de una persona, pero que sea también el lugar productivo de otro. Para que yo me divierta también tengo que entrar dentro del sistema productivo. Yo me salgo como trabajador, pero me meto al sistema productivo ahora como consumidor. Y entonces me colma, el sistema productivo me colma. ¿Por qué? Porque no hay manera en que yo esté fuera de él. Porque o estoy siendo productivo porque produzco, o estoy siendo productivo porque consumo. Entonces no hay manera, o sea, no quieren dejarle a uno ni siquiera la más mínima rendija de descanso a propósito de estar metido en esa maquinaria, en ese torbellino. Bien, Henry, dame otro número. El 4, profe. Bien, disculpe. adelante, adelante. Es que yo tenía un comentario con respecto a la parte totalitaria. Claro, por favor. Cuando yo estaba buscando en internet, como para entender mejor, ¿verdad? Salió una cosa que decía como que para Marcuse la sociedad totalitaria era como el lado oscuro del liberalismo. Y
me pareció muy interesante porque después en el texto decía como que uno tiene la libertad de escoger trabajar o la libertad de morirse de hambre. Entonces como que realmente no existe esa libertad. Es como Realmente esas dos opciones no son opciones. exacto. Claro, claro, muy bien. Muchas gracias, Irene. Está muy bueno el comentario y muy pertinente, claro que sí. Perfecto. Eh, Sara, ¿estás por ahí, Sara? Sí, profe, acá estoy. Eso, Sara, pura vida. Sara, vos me vas a ayudar con la pregunta 4, porfa. Cuando Marcuse afirma paradójicamente que bajo el gobierno de una totalidad represiva, la libertad se puede convertir en un poderoso instrumento de dominación. ¿Cómo es eso de que la libertad puede convertirse en un instrumento de dominación? Sí, acá, profe, se refiere a que el estar sumido en un estado de represión hay poco que perder. Entonces, es por esto que hay un gran descontento al estar reprimido. Y esto puede ser aprovechado por, digamos, por el individuo o por el grupo que proponga una salida hacia una mayor libertad. Y una vez obtenido ese poder, el individuo o el grupo se puede convertir en el líder. Entonces, de esta manera no logramos tener una libertad absoluta, sino que, o sea, sigue estando en un orden. Y lo que se tiene es la capacidad de escoger cuál individuo nos lidera. O sea, podemos escoger quién nos lidera, pero digamos que ya está como, por decirlo así, la persona asignada. Ok, pero ahora sí, ¿por qué decimos entonces que la libertad opera como una forma de dominación? ¿En qué sentido, propiamente hablando? ¿Por qué nos dominan con la libertad? Ahora sí, con tus propias palabras, Sara. Perdón, profe, es que se me está cortando un montón, perdón. Ok, perfecto. Vamos a ver. El asunto es que aquí con Marcuse lo que queremos explicar es una contradicción. Por un lado está la libertad, que en principio, como decíamos desde el inicio, es algo bueno, pero por otro lado tenemos una forma de dominación. ¿Cómo es que Marcuse más o menos opera esa contradicción? ¿Cómo lo dirías vos con tus propias palabras? Es una contradicción porque nunca estamos totalmente libres, o sea, siempre seguimos dentro de o sea, la libertad que tenemos es la de escoger dentro de un sistema, digamos, o de sí, o sea, dentro de un órgano, digamos, que ya está hecho para nosotros. Entonces, realmente nunca hay una libertad absoluta. Claro. Gerald también levantó la mano. No, era para decir exactamente eso mismo, que digamos, uno tiene la capacidad de escoger quién lo lidera a uno, pero realísticamente uno no tiene la oportunidad de escoger si lo lideran o no. Es lo mismo que dijo Sara. ¿Ustedes han visto la película Fight Club? El club de la pelea. El club de la pelea. Pero usted tiene gustos peculiares porque nunca he visto lo que nos recomienda. Bueno, les recomiendo esa película. Se las recomiendo Yo sí la he muchísimo. visto, profe. Sí, se las recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahí hay un personaje que lo que dice es, Profe, bueno, no, sí. no se habla del club de la pelea. Bueno, sí, tenés razón. Pero bueno, como ustedes comprenderán, Sanchitos no se mete en ningún club de la pelea porque si no, no sobrevive la primera. En todo caso, ya Sanchitos no rinde en esos lares, ¿verdad? Pero el punto es, bueno, antes de que me acusen de que estoy hablando del club de la pelea, eh, ahí uno de los personajes habla sí, tenemos libertad, ¿de qué? De cuánto volumen le ponemos al aparato reproductor de música, de qué tan frío ponemos el aire acondicionado, bueno, quienes tienen aire acondicionado, ¿verdad? Podríamos decir hoy, tenemos libertad de escoger qué servicio de streaming, si Netflix o Disney Plus o el que diablo sea, ¿verdad? Sara, levantaste la mano. Sí, profe, que de hecho esta pregunta
está muy está muy relacionada con la pregunta 7, que es la de La como caricatura. la de la caricatura, exacto. Que ahí él dice, o sea, él puede escoger, digamos, cuál compañía telefónica quiere que lo time, pero de fijo que una compañía telefónica lo va a timar y lamentablemente es, digamos, una necesidad en el momento, digamos, en esta era actual de tener digamos, una telefonía. Entonces es como eso de que tenemos derecho a elegir, pero realmente no. Les doy un ejemplo así, bien rudo, 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 rudo. Nosotros en este momento tenemos 26 candidatos presidenciales, candidaturas presidenciales, ¿ya? Y la pregunta es si realmente hay, o qué tantas diferencias efectivas habrá en lo que pasa en el país con unos y otros. Incluso los podemos agrupar, porque ciertamente hay diferencias, ¿verdad? Pero hay muchos de esos que están como calcados el uno con el otro, ¿verdad? Y ojo, habiendo dicho eso, lo digo como una crítica y como una crítica que creo que es importante en relación con lo que estamos sufriendo. Prefiero eso a tener elecciones de partido único, por ejemplo. Ya, como por decir algo de cosas que pasan también por el vecindario centroamericano, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y aún así uno lo que se pregunta es cuáles son las opciones reales que uno tiene la capacidad de gestionar en el tipo de vida, en el tipo de sociedades en las que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Independientemente de que la nuestra no es propiamente hablando la sociedad de Marcuse. Bien, sigamos adelante. Aquí en algún sentido está también esto, ¿verdad? Que dice Marcuse a propósito de cuál es la función de las necesidades verdaderas o falsas, ¿verdad? Para Marcuse es importante para liberarse de tener conciencia de esa necesidad de liberación. Si uno no sabe que necesita liberarse, pues no se libera. Si uno no sabe que realmente la libertad que uno cree tener no lo es, uno pues difícilmente se va a mover de ella, ¿verdad? A propósito de las referencias a películas que decía Gerald, Matrix, en la primera Matrix, una de las cosas que evidenciaba era que si la gente no se da cuenta de que está dentro de la matriz, pues no se va a querer salir y todo tranquilo y la matriz va a seguir funcionando. Es una buena metáfora, digamos, esa película es una muy buena metáfora de, en este caso, lo que está proponiendo, Marcuse y lo que han propuesto mucha gente en muchos entornos distintos. Bien, Sara, dame un número, porfa. El 2. Muy bien. Irene. Otra contradicción, Irene. Marcuse dice que la sociedad industrial avanzada se caracteriza por ser racional en su irracionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Con eso, digamos, no sé si le parece si primero le leo lo que pusimos para explicárselo bien. Ok, como guste, adelante, adelante. Pero siempre y cuando me lo explique, ¿verdad? Sí. Ok. Que el carácter racional de la irracionalidad que tiene la sociedad industrial avanzada hace referencia a que las prioridades y necesidades de las personas han ido cambiando de forma contradictoria a lo que se esperaría, como por ejemplo que los objetos se han vuelto primordiales hasta llegar a considerarlos como una extensión del cuerpo y la mente. Esto ha hecho que las necesidades sociales individuales hayan variado su importancia. De esa manera se ha alterado el mecanismo que une al individuo con la sociedad y el control social ahora está en esas nuevas necesidades. Es decir, lo que antes se pensaba irracional es ahora en esta civilización el carácter racional. A mí me parece que es mucho como lo que se parecía a la pregunta, me parece que la 3, de lo que estábamos hablando de las necesidades, las no necesidades y las necesidades históricas, de cómo tal vez hace mucho tiempo, no sé, no se podía pensar en un celular y luego digamos, se crearon y la gente lo veía como, ok, está este celular, pero no se veía como una necesidad, como ahora es como casi impensable que una persona no lo tenga. Es como ese cambio, o como cosas que antes se veían como una necesidad y ahora ya se dejan como botadas. Me parece que es como
ese tipo como de conceptos. Claro, claro. Creo que híjole, ¿cómo es que se llamaba este pintor? Era Andy Warhol. Andy Warhol era el que decía en los años 60, ojo, en la misma época que está escribiendo Marcuse, decía que, bueno, a propósito de la sociedad estadounidense, y creo que aplica para la nuestra, de alguna manera nosotros tenemos, y así lo decía, tenemos trabajos de mierda para conseguir un montón de idioteces que no necesitamos, un montón de cosas que no necesitamos. Y lo justificamos, ¿por qué? Porque está bien eso, está bien vivir así, digamos. Y por eso es que se vuelve racional en su irracionalidad, esa contradicción es terrible, ¿no? De alguna manera, lograr cosas materiales, instrumentales, por ejemplo, los celulares, el internet y cosas por el estilo, al final de cuentas termina convirtiéndose en un guillete. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que ya nosotros no podemos prescindir de aquello que utilizamos como herramienta. Nos volvemos herramientas de nuestras herramientas. ¿Por qué? Porque algo como los celulares se vuelven casi que imprescindibles. O sea, esta pregunta siempre se las hago alguna vez en el semestre a la gente que lleva o sea, cuando vemos estos temas, y es la siguiente. Por ejemplo, ¿quién de ustedes, habrá quienes sí lo hagan, pero es difícil ya cada vez más? ¿Quién de ustedes, por ejemplo, dándose cuenta de que ya, qué sé yo, van a hacer un mandado? ¿Quiénes de ustedes, qué sé yo, ya cerrando el portón, se dan vuelta y dan 3 pasos en la acera de la casa, se dan cuenta de que dejaron el celular en la mesita de noche, en la mesa del comedor o lo que sea? ¿Quiénes de ustedes se encogen de hombros y dicen, bueno, se quedó el celular, y simplemente se van? Ya, y lo dejan ahí porque es el celular. Ya, dejé el celular, qué caray, ya se me quedó el celular, ¿verdad? Generalmente, y es una lástima que en este momento no les estoy viendo la cara, pero es que uno los nota en la cara. Uno nota en la cara cuando uno hace esa pregunta que la gente de una vez se pone incómoda y dice, no, yo así pierde el bus, yo me devuelvo. ¿Ya? Yo me devuelvo por el celular. Bueno, algo que es simplemente una herramienta termina generando de nosotros una relación de dependencia. Eso es, por lo menos es curioso. Y a eso es a lo que se refiere de alguna manera la racionalidad de la irracionalidad. La racionalidad de su irracionalidad en relación con las características que tenía, ojo, la sociedad que vio Marcuse. Ni qué decir tiene la irracionalidad de muchas de las cosas que nosotros podemos ver hoy en día. Vamos a ver, Irene, por favor, otro número. 7. Guillermo. Había un Guillermo Aguilar por ahí, ¿no? Sí, profe, aquí estoy. Ay, qué susto, digo yo, ya me volví a confundir. Guillermo, ¿qué significa? Ahora sí, el texto que al que le estamos revisando un capítulo se llama el hombre unidimensional. ¿Qué significa unidimensionalidad para Marcuse? Entre lo que nosotros dijimos es que para Marcuse la unidimensionalidad es algo que, digamos, provocado por la producción masiva de productos que adoctrina a la población a pensar de una cierta manera, que solo ven hacia una dirección. Entonces, por eso es que están cómodos en su libertad de que, que realmente no es una libertad. Ahora, entonces, vamos a ver, Guillermo, ¿cuál sería la diferencia entre ser pluridimensional y ser unidimensional, entonces? De alguien unidimensional sí vería como varias perspectivas. Notaría que realmente no vive libre. Okay. Y alguien unidimensional solo ve una perspectiva. Claro. La unidimensionalidad es esa incapacidad que tienen los seres humanos realmente de usar las herramientas en función de lo que necesitan.
¿verdad? La unidimensionalidad es una única manera de pensar y de resolver problemas. Y nos volvemos unidimensionales cuando no vemos otras perspectivas. A propósito de lo que veíamos al puro inicio, si estamos, vamos de nuevo, si estamos aquí, si estamos en un lugar muy cómodo, muy suave, que es razonable y democrático, nosotros no vamos a buscar una alternativa, ¿verdad? Vamos a pensar que esa manera suave, cómoda, razonable y democrática en la que estamos, por serlo, ¿verdad? Vale la pena que se siga manteniendo. Bien, para ir cerrando, hay una caricatura que yo les puse en el trabajo a los compañeros del grupo 4. Entonces, Guillermo, dame un número, porfa. Tres. Muy bien. Gerald, te voy a Diga. encargar que le contes a la gente de qué va la caricatura y que comentes, digamos, desde el texto de Marcuse, qué se puede comentar de la caricatura. Mientras tanto, yo voy a buscar el documento para ver si la puedo proyectar. Disculpe, me perdí, profe, es que se me pegó el internet antes de que dijera mi nombre. Ok, ¿En Gerald. relación a todo esto? No, simplemente, si me puedes ayudar explicando la caricatura, o sea, más o menos contarles de qué va la caricatura, qué es lo que hay en la caricatura, y también qué se puede comentar de la caricatura desde Marcuse, y mientras vos vas explicando eso, yo voy a ir buscando la caricatura para proyectarla aquí enfrente. Pero pues me explotó la cabeza. Entonces, ¿es la caricatura que usted va a buscar la que tengo que explicar? Sí, sí, sí. Yo ahorita la pongo también para que la vean, pero mientras tanto, tal vez vos vas explicando. Bueno, entonces, dame un momento nada más Discúlpeme, de verdad no entendí. Profe, si quiere yo explico la caricatura. Muchas gracias, Henry, por favor. Gracias, Henry. Bueno, hay un bichito, un personaje que está como agachado y él está pensando, soy libre, puedo elegir puedo elegir el banco que me exprima, la cadena de televisión que me embrutezca, la petrolera que me esquilme, la comida que me envenene, la red de telefonía que me time, el informador que me desinforme y la opción política que me desilusione. Insisto, soy libre. Ahora sí, Gerald, a vos te toca decirme qué se puede comentar de esa caricatura desde Marcuse. Pues similar a lo que yo estaba diciendo antes, es que hay capacidad para elegir entre X o Y cosa, ¿verdad? Como lo de la compañía de telefonía celular, que de hecho puse un comentario de eso, pero realísticamente no tenemos opción para de verdad escoger si escogemos o no entre una de esas dos. ¿Me di a entender o nada? Sí, esa sería una manera de Qué bueno. Sí, es que yo también tengo un problema aquí con descargar el documento. Entonces, bueno, vamos a tener que dejarlo así, sin proyectar la caricatura. Es una lástima. Es una lástima. Y por último, Esteban. ¿Estás por ahí, Esteban? Sí, profe. A usted le va a tocar una pregunta que no estaba propiamente hablando en la guía de preguntas, pero creo que se la puedo hacer. La pregunta es, ¿qué tanta vigencia le parece, Esteban, que tenga la propuesta de Marcuse? O sea, ¿en qué cosas le parece que está anticuada, si le parece que está anticuada, o en qué otras cosas mantiene alguna vigencia la lectura de Marcuse? Y bueno, realmente lo que él dice tiene mucha razón. Por ejemplo,
hablando del término de las necesidades, que hay unas cosas que sí o sí las necesitamos para vivir y otras que si no las tenemos, no nos vamos a morir. Pero realmente, aunque no nos vayamos a morir si no tenemos eso, siguen siendo muy importantes, así que no sería correcto como tomarlas tipo, como que no son tan esenciales como las demás. Por ejemplo, me parece recordar que una de las necesidades que Marcuse remarcaba como que no eran tan vitales, por así decirlo, era la diversión. Y realmente, bueno, eso es muy subjetivo, pero desde mi punto de vista yo no lo comparto. Yo siento que divertirse es algo esencial en el ser humano, porque y al final lo que hacemos, buscamos como direccionarlo a algo que nos haga felices. Así que, de cierta forma, como que la vida del ser humano se dirige a eso, a ser feliz. Entonces yo sí lo vería como una necesidad como vital. Y aparte, hablando un poco como de lo que decía de que la falta de libertad, por así decirlo, eh, que en vez de tener libertad se tiene comodidad, eso sí creo que tiene bastante razón, porque si realmente, pongamos de que el país funciona así perfectamente, que tiene un crecimiento económico muy bueno, que hay centros de salud buenísimos, que todos tienen comida, que no hay clases sociales así como muy marcadas, que todo el mundo vive bien, nadie va a querer cambiar nada. Si todo funciona bien, la gente no va a decir como, ah, no, no, qué gobierno más malo, y la gente va a estar contenta. Entonces, creo que en eso sí tiene bastante razón. Eh, a propósito de las referencias que hago a series y a películas, en el capítulo, en el penúltimo capítulo de la serie esta, Mandalorian, hay un diálogo muy interesante entre el mandaloriano y el prisionero que ellos llevan para ir a buscar la información de dónde localizar a otro personaje. Y uno de los totalitarios bueno, de que ahora, del antiguo imperio, que les gustaría que volviera el imperio, él lo que decía es que partamos de un hecho, le decía al mandaloriano y al otro personaje, le decía, partamos de un hecho, la gente cree que quiere ser feliz, que la gente cree que quiere ser libre, pero realmente ellos lo que quieren es orden. Y de alguna manera, Marcuse lo que nos está diciendo en el texto es que en última instancia el tipo de sociedad en la que se vive es que a partir de la satisfacción de necesidades, a partir también del consumo de cosas que no necesitamos, al final de cuentas se nos termina organizando la vida en función de un consumo determinado, en función del acceso a ciertos productos, a ciertos tipos de vida, a viajar o a tener acceso a ciertas cosas. Y eso, digamos, Marcuse lo ve de una manera bastante, lo voy a decir así, bastante inteligente, viéndolo de frente, viéndolo específicamente en caliente cuando estaba pasando. Eso no deja de ser un rasgo importante en relación con lo que hace Marcuse. Bien, no sé si tienen algún comentario sobre la lectura, sobre Marcuse, sobre lo que vieron, sobre lo que vimos ahora en la clase. ¿Alguna pregunta, algo que quisieran comentar? No, todos estamos bien con eso entonces. Bien, entonces detengo acá la clase en relación con Marcuse.